Hitchcock aconseja: cuando se cuenta una historia en el cine, solo se debería recurrir al diálogo cuando es imposible hacerlo de otra forma. Yo me esfuerzo siempre en buscar primero la manera cinematográfica de contar una historia por la sucesión de los planos y de los fragmentos de película entre sí. Por ejemplo, dice Hitchcock que cuando estaba escribiendo el guión de los 39 escalones, empezó a aplicar un método que consistía en describir la película completa de principio a fin con todos los detalles sin excluir nada salvo los diálogos. Es decir, sin usar una sola línea de diálogos, su película debería estar narrada de manera completa. Entonces, a esto hoy en día nosotros llamamos un tratamiento. Es decir, la parte práctica, digamos, de este consejo sería crear un tratamiento de la película excluyendo absolutamente todos los diálogos y tratar de que funcione de esa manera. Encontrar de qué manera cada punto, cada secuencia, cada escena puede ser narrada sin usar el diálogo y cómo la información que se necesita ser transmitida en cada una de esas escenas está narrada sin el uso de diálogos. Segundo consejo, empieza a ser cada vez más interesante, ¿no? La primera labor del director, dice Hitchcock, será la de comprimir o dilatar el tiempo. A ver, vamos de nuevo con esto. La primera labor del director será la de comprimir o dilatar el tiempo. Entre todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta, cámara, decorado, actuaciones, esta es la más importante y es, por supuesto, resultado de una síntesis de varios detalles y debe ser el foco de nuestras preocupaciones. El tiempo en el cine, nos dice Hitchcock, no debe tener relación con el tiempo real. Esto es muy importante, vamos a decirlo de nuevo. El tiempo en el cine no debe tener relación con el tiempo real. Las acciones rápidas deben descomponerse y dilatarse porque corren el riesgo de ser imperceptibles para el espectador. ¿Qué nos está diciendo Hitchcock con esto? Nosotros, en general, cuando estamos en el rodaje, por ahí estamos prestando atención a ciertos detalles que a veces podríamos llamar como pequeños caprichos de director. Quiero que la luz sea de esta manera, que producir la belleza del cuadro de esta o tal otra manera. Quiero producir tal efecto actoral en tal personaje, quiero caracterizar a tal personaje de esta manera y por eso quiero que esté vestido con un sombrero y con un sobre todo. Quiero dar cierto tono general. Por supuesto, todo eso está más que bien. Sin embargo, lo que nos dirá Hitchcock es: ese no es el foco principal de nuestra atención. Ese no debe ser el foco principal de nuestra atención. El foco principal tiene que estar en la forma en que nosotros transmitimos el fluir del tiempo dentro de nuestra escena. ¿Por qué? Porque si nosotros narramos de manera demasiado rápida una acción, y demasiado rápida a veces puede ser la velocidad natural a la que sucedería esa acción si fuera realizada en la vida real, digamos. En realidad lo que quiere decir Hitchcock es descomponer, y él muchas veces lo hace descomponiendo en diferentes planos la acción realizada. El ejemplo más claro de esto sería la escena de la ducha. Digamos, si no vieron Psicosis, les aviso que va a venir un spoiler. Me siento como ridículo al advertirlo, pero hay una escena en la que la protagonista es asesinada en una ducha. Bueno, a ver, vení. Pero estoy filmando un video. Vení. Vení, no te ves. Te quiero dar un beso. ¿A quién que le da un beso? Está queriendo mostrar algo. ¿Qué me querés mostrar? Ahora voy y veo lo que me querés mostrar. Pequeña intervención, perdón. La escena clásica, digamos, donde este consejo se lleva a cabo, es la escena de la ducha de Psicosis. Y Hitchcock descompone la escena en como, no sé, creo que 50 pequeños planos, donde hay como pequeños fragmentitos de acciones realizadas. Es verdad que esta acción, esta escena pasa muy rápidamente y da como una especie de efecto traumático, ¿no? La rapidez con la que de golpe nuestra protagonista es asesinada, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos darle la intensidad a la escena. No puede suceder en un segundo. Podría ser otro planteo, ¿no? Pero Hitchcock decide de alguna manera la manera que él tiene de dilatar el tiempo de la acción, el tiempo de este asesinato,
y al mismo tiempo como mostrarnos de manera más intensa este momento, es descomponiéndolo en pequeños planos. Bueno, esa es una estrategia que responde a este consejo también. Pero no necesitamos descomponerlo en miles de planos. Pero sí tenemos que tener en claro, y esto es importantísimo, tenemos que entender el efecto que va a producir esa sucesión de planos o esa sucesión de acciones, si se trata de un solo plano, y la forma en que está trabajado el tiempo en el plano, de manera que no se pierdan los detalles, la sucesión de detalles que necesitamos que vaya recibiendo el espectador para entender lo que sucede. Hitchcock lo expresa de esta manera. La primera labor del director será la de comprimir o dilatar el tiempo. Esto es la más importante y es por supuesto resultado de una síntesis de otras decisiones, digamos, por las cuales hay otros consejos que nos van a servir también para mejorar los consejos en sí creo que están correlacionados. Y debe ser el foco de nuestra preocupación. O sea, el foco de nuestra preocupación es de qué manera estoy trabajando la temporalidad en este plano específico o en esta escena específica, de manera que el efecto en la pantalla sea el que yo necesito y que yo entienda que eso va a funcionar y cómo va a funcionar, ¿no? Las acciones rápidas deben descomponerse. Este sería el aspecto más concreto del consejo. Las acciones rápidas deben descomponerse y dilatarse porque corren el riesgo de ser imperceptibles para el espectador. Hitchcock ha hablado. Consejo número 3. Las secuencias de una película no deben estancarse. Se necesita un desarrollo firme de la intriga y la creación de situaciones punzantes que se desprenden de la propia intriga y que deben presentarse sobre todo con habilidad visual. Obviamente recuerden el consejo 1, ¿no? Esto de habilidad visual, tratar de narrar en imagen. Un buen guionista se caracteriza por la capacidad de elaboración de paroxismos sucesivos. Estamos hablando de tener en cuenta, ¿no?, que la intensidad creciente, ¿no?, del interés del espectador hasta un punto máximo, lo que se llama el paroxismo, y ahí una especie de relajación que nos lleva a una nueva intensidad creciente hasta un nuevo paroxismo. Entonces lo que dice Hitchcock es que un buen guión se caracteriza por una sucesión de paroxismos sucesivos. Hay discusiones al respecto. Por ejemplo, Robert McKee tiene una idea interesante al respecto de los actos cinematográficos. Se suele decir que los guiones se componen de 3 actos, ¿no? Este no es el único modelo para trabajar estructura dramática, digamos, pero es el más común, por lo menos en el cine. McKee tiene una idea interesante por lo diferente que es en relación a casi todos los demás. Y McKee dice que puede haber todos los actos que uno quiera, digamos, hay películas de 5 actos, de 7 actos. Y lo que nos dice es, cuanto más actos hay, va a ser más difícil mantener la intensidad. Esto parece un poco contradictorio con esta idea de Hitchcock, de idea de paroxismos sucesivos. Lo que tenemos que tomar en cuenta es, obviamente, no alcanza a conseguir el consejo, sino que tenemos que entender la manera en que estos paroxismos sucesivos van a impactar en el espectador. Hay toda una serie de películas, empezando creo que la primera sería Los 39 escalones, que repiten un poco esta estructura. Van cambiando constantemente y renovando el interés del espectador. En un momento, no sé, hay un momento de creo que es Los saboteadores, donde los personajes se salvan porque se suben a un circo ambulante, entonces se hacen amigos de los personajes del circo. Digamos, de qué manera en momentos pequeños, hay un ejemplo también creo que en La gran ilusión de Renoir, donde hay una pequeña secuencia donde los personajes se quedan a vivir un tiempo y hay un pequeño como enamoramiento del protagonista con la mujer de la casa, donde ellos vienen a llenar un poco un vacío que dejó la guerra porque creo que es la mujer sin el marido. Y es un pequeño fragmentito, ¿no? Es un pequeño arco argumental dentro del gran arco argumental de la película. Pero bueno, lo que quiero decir es sí, hay que seguir este consejo, pero también hay que aprender a elaborar paroxismos sucesivos y eso se hace con un montón de otras herramientas, por supuesto, y teniendo en cuenta la mayoría de los consejos combinados, ¿no? Da un ejemplo en relación a esto con Los 39 escalones, donde dice: deseaba que el contenido de cada escena fuera muy sólido y que constituyera un pequeño film. Todo esto me hace acordar mucho a la época de la narrativa periódica. Por ejemplo, las primeras etapas de Dickens, donde
creo que era de manera semanal o quizás cada un poquito más de una semana, iban saliendo lo que llamaban installments, pequeños capítulos parecidos a las series de hoy en día, ¿no? Escritos, donde en las primeras, sobre todo la primera época de Dickens, estaba esta idea de paroxismo sucesivo. Por ejemplo, una muy famosa que usa esta estructura es Nicholas Nickleby, en donde de golpe durante un tiempo Dickens decide que Nicholas Nickleby se vuelve actor, entonces empieza a mostrarnos todo el mundo actoral. Es obviamente un superdotado de este tipo de paroxismo sucesivo. Creo que también la obra maestra del paroxismo sucesivo es The Pickwick Papers, que es la primer novela, no es una novela en realidad, pero la primera serie de Dickens, ¿no? Después él de a poco las va integrando en historias que tienen más sentido a lo largo del tiempo y que va construyendo como se va acercando al sentido de lo que nosotros llamamos novela hoy en día, ¿no? El Quijote podría ser un modelo de esto también, ¿no? De paroxismo sucesivo, diferentes aventuras con una unidad integrada. Me extiendo sobre esto porque me parece una cuestión interesante y cómo a veces está vinculado en la dirección de cine con el guión también, ¿no? Con cómo uno imagina la película. Porque esto va a impactar en la dirección. ¿Por qué? Porque está relacionado con cómo uno trabaja el tiempo, cómo uno entiende el paroxismo, cómo se trabaja el paroxismo en relación de dilatar el tiempo en algunos momentos o en otros comprimirlo, ¿no? Todo gira un poco en torno a los mismos temas. Ahora, todo esto nos lleva a el medio más poderoso para mantener la atención del público, que es, por supuesto, lo que Hitchcock llama el suspense. Por supuesto, el suspenso es algo, me hace acordar un poco a la idea del libido que tiene Freud, digamos. Como Freud extrae de la cuestión de la sexualidad una energía que la empieza a aplicar como energía psíquica y la usa de manera general. Hitchcock hace algo parecido con el suspenso. El suspenso no es solamente la energía que mantiene en movimiento un thriller, es también la energía que mantiene en movimiento un drama. Por ejemplo, Shakespeare es un maestro del suspenso, tanto como Hitchcock, digamos. Es indispensable, nos dirá Hitchcock, que el público esté perfectamente informado de los elementos en presencia. ¿Qué queremos decir con esto? A menudo, dice Hitchcock, me he dado cuenta de que ciertas situaciones quedan comprometidas porque el público no comprende claramente la situación. Entonces, bueno, por supuesto está muy vinculado al Consejo 2, donde dice que hay que dilatar el tiempo para poder entender algunas cosas. Entonces, si vos filmás algo a una velocidad de tiempo real, porque por ahí decís sí, porque yo soy un amante del realismo y no sé qué, y por ahí después el espectador no entendió una parte importantísima de la trama, porque eso le pasó desapercibido, ¿no? Entonces, ¿cómo focalizar sobre eso? Bueno, prestar mucha atención a que el espectador tenga la información correcta. Esto nos lleva al punto en donde creo que el Consejo 4 adquiere su nombre, digamos, el titular, que sería: el condicionamiento del público es la base de la creación de suspense. Entendamos, por supuesto, suspense como mantener la atención en la película, que es lo que está tratando de transmitirnos Hitchcock en este consejo, y es entonces el condicionamiento del público es la base de la creación de suspense. Por lo cual, si el público no entendió cierta información que nosotros necesitamos que entienda, entonces el suspense puede caer. Ahora, nos va a decir Hitchcock dos cuestiones que hay que tener muy en cuenta, o dos consejos puntuales para evitar caer en este problema. El primero será clarificar. ¿Clarificar qué significa? Por ejemplo, donde hay información deficiente o confusa. Dice Hitchcock: dos actores llevan ropa muy parecida y el público no los reconoce. El decorado es algo confuso, ¿no? El trabajo con el espacio puede ser algo confuso. Entonces, mientras el espectador trata de entender algo que no le es claro, la escena se desarrolla y resulta carente de toda emoción. En todo momento está mezclando Hitchcock esta idea de la emoción con la idea de la atención. Es decir, lo que estaría tratando de decirnos es: uno, para poder llamar la atención y focalizar tiene que haber emoción, ¿no? Y la emoción, digamos, es la base del suspenso, ¿no? Y suspenso y emoción, es decir, tensión afectiva, donde uno quiere estar atento a lo que está pasando, es la base de lo que él llama suspenso, que excede lo que habitualmente pensamos como suspenso. Entonces, el problema de la falta de claridad puede perjudicar esa atención del espectador. Donde un ejemplo claro puede ser lo que nos pasa muchas veces cuando vemos películas orientales. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, y yo a veces tengo un problema para reconocer
tipo las caras de las personas en las películas, etc. Entonces a veces pierdo, hay cosas que no termino de entender o tengo que ver muchas veces alguna película para entender mejor. Pasa también en las películas mudas donde no se focaliza mucho sobre algunos rasgos de los personajes o de las acciones de los personajes, entonces uno no entiende tan claramente, no hay una direccionalidad de la mirada tan clara en la época del cine mudo, o por ejemplo en las películas orientales donde uno por ahí no reconoce entre dos personajes, ¿no? Que no se entiende esto como algo racista o algo así, sino que tiene que ver con nuestra capacidad de reconocimiento de rostros, que está muy, muy sesgado por nuestra cultura, digamos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas a tener en cuenta, ¿no? Y en este sentido es que Hitchcock da tan buen uso a lo que llamaba el Star System. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cara del actor, la cara de James Stewart está cargada afectivamente. Es decir, entendemos perfectamente el sentido en que James Stewart hace o dice algo porque hay una serie enorme de nociones que ya tenemos interiorizadas sobre quién es James Stewart y cómo es su tipo de personaje, ¿no? Por eso, en el caso de cómo Hitchcock, digamos, utiliza las figuras de los actores en las películas, le juega muy a favor. Y por eso él está muy interesado siempre en tal o tal personaje, tal mujer para tal personaje, etc. Porque él direcciona de esa manera. Por supuesto, sabe que si pone a Grace Kelly en la pantalla, es un imán para que uno esté mirando, pongámosle. Y más allá de la carga afectiva que puedan tener, también el conocimiento en sí, ¿no? Porque si uno no conoce a un actor, por más que sea, digamos, y eso pasa mucho en películas clase B norteamericanas, están cargadas de menor emoción las películas con actores no tan conocidos, ¿no? Entonces eso es algo importante, creo, que pasa en Hollywood y que yo no digo que tenga que suceder en Argentina, o sea, no es que lo que estoy diciendo es hay que agarrar a un actor famoso, sino hay que entender por qué los actores famosos funcionan mejor en algunos casos. Obviamente en otros casos funcionan mucho peor. Un caso extremo opuesto a esto sería Bresson, donde él justamente evita tener actores conocidos, incluso evita usar actores porque no quiere esa carga afectiva, que él lo considera como algo un poco malo, porque está cargado como de espectacularidad, que es lo que él quiere como evitar, ¿no? Entonces tenemos el entendimiento de este consejo en este punto, nos puede ayudar justamente a tomar decisiones diferentes a las que habría tomado Hitchcock, probablemente, ¿no? Entonces, eso sería la primera, que sería clarificar. Segundo, simplificar. Es decir, las personas que no saben simplificar, dice Hitchcock, no pueden controlar el tiempo del que disponen. Se inquietan abstractamente y sus vagas inquietudes les impiden concentrarse en las preocupaciones precisas. Esto parecería ser una crítica muy puntual y muy aguda a los estudiantes de cine en general, digamos, a los que nos estamos iniciando en el cine las primeras veces, donde uno está más preocupado por cuestiones, está lleno de preocupaciones, por supuesto, y es lógico que las tenga, porque dirigir una película implica manejar muchas herramientas al mismo tiempo, muchos conceptos al mismo tiempo, y estar cargado de demandas por parte de como la comunidad académica, nuestros pares, nuestros maestros. Entonces, en el momento del rodaje, uno muchas veces está disperso y está, lo podríamos decir, acomplejado. Tiene ciertos complejos que debe poder enfrentar y atravesar para poder filmar una película. Y eso, una de ellas significa de todo centrar y concentrar. Y en este punto es lo que está diciendo Hitchcock, donde él nos está, demuestra una enorme madurez. Es una de las personas como que tiene una carrera muy grande dentro del cine, es un tipo de los que adquirió mayor madurez dentro del cine por la gran experiencia que tuvo y la variedad de las experiencias, las posibilidades que tuvo al filmar en Inglaterra, al reconocer las dificultades en Inglaterra, al llegar a Hollywood, reconocer las dificultades y dominar sobre el mundo, cinematográfico, aún en Hollywood, que era un terreno difícil de dominar, digamos, ¿no? Entonces, estas como vagas inquietudes se están peleadas con la precisión. Entonces, si uno sabe que lo más importante es manipular el tiempo, el resultado final de lo que está viendo y sabe lo que mirar, ¿no? Es decir, el efecto final que quiere conseguir con este plano o esta escena, entonces va a poder dirigir al actor, dirigir al
al escenógrafo, al camarógrafo, etc., ¿no? Hay una frase de Bresson que por ahí es un poquito en este contexto puede llegar a sonar mucho a tarjeta navideña, pero él dice, no se trata de dirigir a nadie, sino de dirigirse a uno mismo, ¿no? Entonces, el dirigirse a uno mismo está muy vinculado a esta focalización, la focalización hitchcockiana, donde es clarificar y simplificar, como consejos generales, el entendimiento del manejo del suspenso, el entendimiento de esta idea de la película como sucesión de paroxismos, hasta llegar a un punto culminante, y la idea de la manipulación del tiempo, ¿no? Eso sería una síntesis de todo lo que estuvimos charlando hasta ahora. Ahora, llegamos a un quinto consejo, que es un consejo un poco más técnico y que está vinculado con esto último que hablé, de cómo uno se enfrenta al rodaje en las primeras experiencias, sobre todo. Yo creo que igual esto no debe pasar, digamos, nunca deja de suceder, ¿no? Entonces, no está mal tenerlo un poco como lema. Y es algo muy interesante que dice Hitchcock. Hay que sumar la técnica a la acción. La belleza debe someterse y sacrificarse a la acción. No se trata de colocar la cámara en un ángulo que provoque el entusiasmo del camarógrafo, sino en aquel lugar que dará su fuerza máxima a la escena. Un estudiante de cine podría decirle a Hitchcock, pero este no es el tipo de películas que yo quiero hacer. Yo quiero hacer películas sobre dramas humanos, etc. Entonces, tratemos de transformar esta idea de acción a través de esta idea que estamos hablando de que el suspenso no se refiere exclusivamente a la energía de tensión que puede tener un thriller, sino a la energía, digamos, tensional y atencional que puede tener cualquier escena dentro de una película. Es decir, por supuesto que si lo que uno quiere es filmar una imagen completamente carente de emoción o un plano vacío con un pájaro volando, obviamente no tiene que seguir ese consejo, pero ahí no hay nada que decir, digamos, ¿no? De todas maneras, hay que lidiar con la atención del espectador de alguna manera o de otra, ¿no? Lo que nos está diciendo es, no estemos pensando en como el empapelado de la pared, o que queremos hacer una cita a Buñuel y por eso queremos que haya en el fondo, ahí en el costadito de una escena tal cosa, o que queremos que el actor se exprese de una manera que gratifique, digamos, como que diga, es el estilo del expresionismo o algo así. No significa que no pueda hacerse de todo esto, digamos, de lo cual uno podría clasificar, como ya dije, como una especie de caprichito del director, y que es normal que pase, que todos lo tenemos, pero Hitchcock nos va a decir, con una enorme madurez, y lo pone en un ejemplo que para mí es clarificador y que es universalmente aplicable a todos los aspectos del hacer cinematográfico. Dice, no se trata de colocar la cámara en un ángulo que provoque el entusiasmo del camarógrafo. Es decir, en un ejemplo muy puntual, concreto, y que todo el que estudió cine lo vivió, nos está explicando cómo manejarnos en general en la vida, en cualquier emprendimiento que hagamos prácticamente, sobre todo si estamos filmando una película. Es decir, cuando estamos trabajando en equipo, el camarógrafo está entrenado para hacer buenos planos y va a buscar el buen plano. Entonces esta idea de que el entusiasmo del camarógrafo, lo cual para mí es una genialidad de caracterización, porque es algo que hoy en día sigue pasando, ¿no? El entusiasmo, sobre todo en las primeras películas de la gente de foto, de querer los detalles, el brillito en el ojo y los ángulos de tal manera, de tal otra, que no está mal, pero dice, no se trata de poner la cámara en el lugar que entusiasme al camarógrafo, y a veces hay que lidiar con esos entusiasmos, porque es como robarle la ilusión, digamos, al camarógrafo, decirle, no, mira, está buenísimo este plano, pero tiene que venir acá porque el eje, por decirlo así, ¿no? Entonces hay algo que no pasa, que lamentablemente no pasa siempre, y es que el director tiene que decidir dónde va la cámara. Eso, si no, es como algo un poco ridículo. Y esto es muy común y lo vi muchas veces. Que llegan al set y el camarógrafo posiciona la cámara donde le parece, digamos, porque está obviamente entrenado para hacerlo, ¿no? Pero en muchos casos el camarógrafo está pensando en un detalle particular de su propia práctica y el director está pensando en la totalidad, por lo cual no se trata de colocar la cámara en un ángulo que provoque el entusiasmo del camarógrafo, sino en aquel lugar que dará su fuerza máxima a la escena. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber, cómo reconocer esto? Y bueno, hay un montón de otros consejos más de Hitchcock, ¿no? Entonces, que los vamos a ver en los próximos capítulos de Hitchcock Aconseja. Si tienen comentarios o preguntas que quieren hacer para próximos capítulos, digamos, de esta nueva serie,
pónganlo acá abajo. Gracias, nos vemos.